Bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué emoción! ¿Cómo están hoy? Yo súper emocionado. Tenemos un tema que, va a dar mucho de qué hablar. Si son nuevos por aquí, ya saben, este es su espacio para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas y, por supuesto, chismecito del bueno. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que seguro les interesa: la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, el amor de su vida. Sí, así como lo oyen. La verdad revelada, secretos a la luz, todo eso y más es lo que vamos a analizar en este vídeo. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance y, por supuesto, mucho corazón. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, quiero pedirles algo rapidito. Si son fans del chismecito, de las noticias de farándula, y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y así no se pierdan nada. Es gratis y nos ayudan un montón. Ya está. Perfecto. Ahora sí arrancamos. Para los que no están tan familiarizados con el tema, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más importantes de Turquía, y no solo eso, sino que también fueron pareja. Su romance, nacido en el set de la exitosa serie Love is in the Air, capturó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y su relación fuera de la pantalla parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia tuvo un final, y su ruptura fue un golpe para sus fans. La serie, que combinaba romance, comedia y hermosos paisajes, catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se enamoraban en medio de malentendidos y situaciones cómicas, pero la pasión que transmitían en la pantalla trascendía la ficción. Los fans se enamoraron de su complicidad, de sus miradas y de la forma en que se complementaban. La noticia de que la pareja traspasaba la pantalla y comenzaba una relación en la vida real fue recibida con euforia por sus seguidores. Fotografías, vídeos y declaraciones confirmaban la felicidad de Kerem y Hande, y el mundo entero celebraba su amor. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraron muy abiertos con sus fans, compartiendo momentos de su vida personal en redes sociales. Viajes, cenas románticas, celebraciones y muestras de cariño eran constantes. La pareja se convirtió en un referente de estilo, y cada publicación era analizada al detalle por sus seguidores. La prensa rosa turca, siempre atenta a las novedades, no tardó en cubrir cada paso de la pareja, aumentando la expectación y la admiración por su relación. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces no perduran. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la pareja. Se especulaba sobre desacuerdos, diferencias en sus agendas y presiones mediáticas. Finalmente, la noticia de la ruptura conmocionó a sus fans. Aunque los motivos oficiales nunca fueron revelados, la separación generó un gran revuelo. Después de su separación han circulado rumores y especulaciones sobre los motivos de la ruptura, sobre quién fue el que más sufrió, y por supuesto, sobre si aún sentían algo el uno por el otro. Y aquí es donde entra el meollo del asunto: la supuesta confesión de Kerem Bürsin. Según varios medios y fuentes no oficiales, Kerem habría revelado que Hande es el amor de su vida. ¡Guau! Imagínense la bomba que eso significaría. Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Realmente Kerem dijo esas palabras? Bueno, la verdad es que es un poco complicado. No existe una entrevista oficial, ni una declaración directa en la que Kerem haya dicho textualmente: Hande es el amor de mi vida. Sin embargo, sí han existido declaraciones indirectas, gestos y comportamientos que han alimentado la especulación y que, a su vez, han hecho que sus fans se pregunten si realmente sigue sintiendo algo por Hande. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que Kerem ha hablado sobre Hande en diferentes entrevistas, tanto en turco como en inglés, en entrevistas internacionales. Siempre ha sido muy respetuoso, hablando de ella con cariño y destacando su talento, su profesionalismo y su ética de trabajo. Siempre ha elogiado su dedicación a la actuación y su capacidad para conectar con el público. Nunca ha negado su relación y siempre ha dejado claro que la recuerda con cariño. Incluso ha llegado a decir que conservan una buena amistad y un gran respeto mutuo.
En algunas entrevistas, Kerem ha sido preguntado directamente sobre su relación con Hande y, aunque no ha entrado en detalles sobre los motivos de la ruptura, siempre ha evitado cualquier comentario negativo. Ha preferido centrarse en los aspectos positivos de su relación y en el buen recuerdo que guarda de ella. Esta actitud ha sido muy valorada por sus fans, quienes han interpretado sus palabras como una señal de madurez y respeto. Otro punto importante son los gestos. En varias ocasiones, Kerem ha sido fotografiado mirando fotografías de Hande, o incluso, se rumorea que ha hecho comentarios sutiles en redes sociales que podrían interpretarse como guiños hacia ella. Es decir, no son declaraciones directas, pero sí acciones que dejan entrever que Hande sigue siendo importante para él. Los fans más observadores han notado ciertas coincidencias en sus publicaciones, como la elección de ciertas canciones, lugares o frases que podrían estar relacionadas con Hande. En una ocasión, Kerem fue fotografiado en un evento en el que se exhibían obras de arte, y una de ellas le recordaba a Hande. Los fotógrafos captaron el momento en que Kerem se detenía a observar la obra, sonriendo y mostrando cierta emoción. Esta imagen, aunque no fue acompañada de ninguna declaración, fue suficiente para que los fans interpretaran que Kerem aún sentía algo por Hande. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la reacción de los fans. La base de fans de ambos actores es enorme y muy apasionada. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de teorías sobre lo que pasó, y por supuesto, de deseos de que vuelvan a estar juntos. Las publicaciones relacionadas con ellos siempre generan un gran revuelo, y cada pequeña pista es analizada al detalle. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande son tendencia en redes sociales cada vez que se publica algo sobre ellos, y los fans no dudan en expresar sus opiniones y sentimientos. Los fans han creado comunidades en línea dedicadas a la pareja, donde comparten fotos, vídeos, noticias y especulaciones. Analizan cada entrevista, cada gesto y cada publicación, buscando señales de que aún existe una conexión entre ellos. Los foros y grupos de discusión están llenos de debates sobre el futuro de la pareja, y los fans no se cansan de soñar con una posible reconciliación. Incluso algunos fans han creado fanfics, historias ficticias que relatan cómo sería una posible vuelta de Kerem y Hande. Estas historias, llenas de romanticismo y drama, han ganado popularidad en las redes sociales, demostrando el poder que tienen los fans para imaginar y crear sus propias versiones de la historia. Pero, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué piensa Hande sobre todo esto? La verdad es que Hande, por su parte, también ha sido muy reservada sobre el tema. No ha hecho declaraciones directas sobre Kerem, pero sí ha dejado claro que mantiene una actitud positiva y que guarda un buen recuerdo de su relación. Actualmente Hande está enfocada en su carrera y en sus proyectos, pero siempre existe la posibilidad de que en algún momento las cosas cambien. Hande ha continuado su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas y participando en eventos internacionales. A pesar de su apretada agenda, Hande siempre ha mostrado una actitud positiva y profesional. En entrevistas, Hande ha sido preguntada sobre su relación con Kerem, pero siempre ha preferido mantener una postura discreta. Ha evitado hacer comentarios polémicos y ha preferido centrarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha expresado su gratitud por el cariño que recibe de sus fans y ha demostrado que guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem. En sus redes sociales, Hande comparte fotos y vídeos de sus proyectos, pero también momentos de su vida personal. Sus publicaciones suelen ser muy cuidadas y reflejan su estilo de vida. Aunque no ha hecho ninguna declaración directa sobre Kerem, sus fans han notado ciertas coincidencias en sus publicaciones, como la elección de ciertos lugares o la compañía de amigos en común, que podrían interpretarse como guiños sutiles. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es verdad que Kerem Bürsin considera a Hande Erçel el amor de su vida? La respuesta es, probablemente. No hay pruebas definitivas, pero sí hay indicios, gestos y declaraciones que sugieren que Hande sigue siendo una persona importante en su vida. Quizás no el amor de su vida en el sentido más literal, pero sí alguien a quien guarda un gran cariño y respeto. La historia de Kerem y Hande es un reflejo de cómo el público se involucra en la vida de las celebridades. El amor, el romance y las relaciones personales son temas que siempre nos generan curiosidad. Nos encanta saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos,
y nos gusta imaginar finales felices, incluso cuando las cosas no son tan sencillas como parecen. La historia de Kerem y Ande es una muestra de cómo el amor, el romance y las relaciones personales son temas que siempre nos generan curiosidad. Nos encanta saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos y nos gusta imaginar finales felices, incluso cuando las cosas no son tan sencillas como parecen. El interés del público por la vida personal de las celebridades es un fenómeno que ha existido desde siempre. Los medios de comunicación, las redes sociales y el acceso a la información han intensificado este fenómeno, creando una conexión más cercana entre los famosos y sus seguidores. Los fans se sienten identificados con las celebridades, y sus historias de amor y desamor se convierten en temas de conversación y debate. La supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel es solo un ejemplo de cómo la vida de los famosos se convierte en un tema de interés público. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones de gestos y declaraciones alimentan la curiosidad del público y generan un gran debate en las redes sociales. La historia de Kerem y Hande con sus idas y venidas, sus rumores y sus especulaciones, sigue siendo un tema de interés para sus fans, quienes no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Kerem y Hande tienen sentimientos el uno por el otro? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Qué opinan de la química que tenían? ¿Creen que es posible mantener una amistad después de una relación amorosa? ¿Qué esperan para el futuro de ambos actores? No duden en dejar sus comentarios. En resumen, hoy exploramos la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, analizando las pistas, los gestos y las declaraciones que han alimentado esta especulación. Vimos que aunque no hay una confirmación oficial, existen indicios que sugieren que Hande sigue siendo una persona importante en la vida de Kerem. Y por supuesto, no olvidamos la reacción de los fans y la importancia de este tema en el mundo del espectáculo. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones y de la dificultad de mantener la privacidad en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura llena de chismecito y análisis. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo el chisme, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más drama. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.